Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a ver el taller número 7 correspondiente al área de sociales. En este taller, el tema con el cual nos vamos a encontrar es el de dinámicas socioambientales. Voy a explicarles primero qué son las dinámicas socioambientales, después de eso les voy a dar algún contexto de cuáles suelen ser las preguntas que salen con referencia a este tema en la prueba saber. Y por último, pues vamos a hacer la retroalimentación de las preguntas que encuentran en la bitácora. Entonces, cuando nosotros hablamos de dinámicas socioambientales, estamos hablando fundamentalmente de las complejas y variadas relaciones que existen entre lo social y lo ambiental. Estas relaciones siempre son relaciones interdependientes. Siempre que hablemos de dinámicas socioambientales, por lo tanto, estamos hablando de cómo las relaciones sociales determinan el ambiente y cómo el ambiente, el medio ambiente donde se desarrollan las relaciones sociales, determinan esas relaciones sociales. Vamos a entender aquí lo social como aquello que hace referencia a los grupos humanos. Piénselo fundamentalmente entonces en términos antrópicos, es decir, lo humano. Y cuando hablamos de lo ambiental, estamos hablando fundamentalmente del entorno natural donde esas relaciones sociales ocurren. Entonces, para ver un poco cómo podrían ser las relaciones interdependientes entre uno y otro. Piensen, por ejemplo, cómo las acciones y las decisiones tomadas por un grupo social determinado va a transformar el medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros decidimos como sociedad permitir que se construya en una reserva natural, esa decisión, que es una decisión social, y esas acciones como la construcción, que son acciones sociales, van a transformar ese medio ambiente y van a tener repercusiones en la vida de los demás animales y también de la naturaleza. Ahí pues estaríamos viendo cómo lo social, las relaciones sociales, las decisiones sociales y demás van a determinar el medio ambiente. ¿Y cómo ocurriría lo inverso? Por ejemplo, cuando nosotros vimos el tema de los estados hidráulicos, mencionábamos que las civilizaciones antiguas pudieron construirse al lado de ríos principales y eso determinó las formas como producían. Si ustedes recuerdan, hablábamos de que justamente su ubicación cerca a un río permitía que la agricultura fuera masiva y demás. En ese sentido, ese es un perfecto ejemplo de cómo algo natural, como el hecho de que por ahí pase un río, eso no lo decidimos los seres humanos, simplemente es un hecho natural. El hecho de que así esté hecho el entorno natural va a poder permitir que nosotros como sociedad hagamos o no hagamos cosas, ¿cierto? Va a ser distinta la organización social en un desierto. Va a ser muy diferente en un desierto a como podría ocurrir cerca del mar o como podría ocurrir en los Andes, ¿no? Inclusive ustedes pueden pensar en las construcciones, ¿no? Que es una forma como el medio ambiente determina lo social. Por ejemplo, nosotros tenemos que construir casas con bases muy fuertes porque estamos sobre la cordillera de los Andes. Por lo tanto, estamos, pues digamos, corremos el riesgo de que haya movimientos telúricos y por lo tanto haya terremotos, ¿cierto? Entonces, eso siempre ténganlo muy presente, cómo las relaciones sociales determinan lo ambiental y cómo lo ambiental determina las relaciones sociales. Esos son dos ejemplos de cómo se da esta relación de interdependencia. Ahora bien, cuando ustedes se enfrentan a esto en la prueba saber, a este tema, pueden encontrar preguntas que tengan que ver directamente con problemas ambientales y ecológicos. Por ejemplo, bueno, como el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Como de construir en una reserva natural, eso va a tener repercusiones ambientales y muchas preguntas en la prueba saber van dirigidas hacia eso, ¿no? Cómo las acciones humanas van a transformar el medio ambiente. Pero también pueden encontrar preguntas en las cuales lo ecológico no sea tan evidente, sin embargo, sea una relación de dinámicas socioambientales. Y es el caso de, por ejemplo, las preguntas que ustedes les presentan conflictos humanos por la ocupación de tierras con fines productivos, ¿no? Es decir, ahí no es tan importante ver cuáles son las características de la tierra, sino el hecho de que hay una tierra en la cual se puede producir y dos,
o bien dos comunidades o dos distintas sociedades compiten por ese territorio. Entonces, dentro del tema de dinámicas socioambientales también pueden encontrar preguntas acerca de conflictos por la tierra. Ahora bien, en la primera pregunta que ustedes encuentran ahí, les van a poner un contexto, pues es una pregunta desarrollada en el contexto colombiano. La idea es que ustedes piensen un poco en la cuestión del campesinado. Ese es uno de los casos del segundo caso que les acabo de presentar, ¿no? Que es posible que les salgan en las pruebas a ver, que sería el caso de no hay un conflicto ecológico, no hay repercusiones ecológicas, sin embargo, sí hay grupos que tienen que ver con la tierra, con la cercanía con la tierra y que se están disputando algo, ¿no? En el caso de esa pregunta les está interpelando por el campesinado. Entonces, primero desarrollen la primera pregunta y después de eso pueden ver el resto del video donde van a encontrar la retroalimentación de las siguientes preguntas. Vamos a ver la pregunta número 2. En esta se nos presenta un contexto en el cual se nos habla en el enunciado de que hay como una confrontación, ¿no?, entre un grupo de empresarios y los ciudadanos. Los empresarios le piden permiso al alcalde para poder realizar cosas dentro de una reserva natural. Y por otro lado están los ciudadanos quienes se oponen a esa medida, ¿sí? Es decir, los ciudadanos no quieren que los empresarios puedan ocupar la reserva natural. El alcalde es quien está mediando esta relación de confrontación. Y el alcalde finalmente decide darle la razón a los ciudadanos y por lo tanto no conceder la reserva natural a los empresarios. Lo que se nos pregunta a partir de eso es ¿qué fue lo que más le importó al alcalde al tomar esta decisión? Entonces, nosotros ya sabemos por la información que nos da el enunciado que el alcalde no pudo haberle dado más importancia a los intereses de los empresarios ni a nada relacionado con los empresarios, porque en este bando, entre este bando y este bando, quienes salieron ganadores fueron los ciudadanos, ¿cierto? Gracias a que el alcalde así lo decidió. Por lo tanto, realmente no son los intereses de los empresarios los que fueron privilegiados. Por lo tanto, eso no fue lo que más le importó al alcalde. Así que, de entrada, ya por la información que se nos presenta en el enunciado, nosotros podemos descartar dos opciones, que serían la B y la D. ¿Por qué? Porque la B nos habla de grupos políticos de los empresarios y la D de los empresarios. Eso no fue a lo que más le dio importancia el alcalde al tomar la decisión. Ahora nos queda entre ciudadanos y ambiente o los intereses de los ciudadanos por el nuevo empleo que se generaría. Cuando nosotros hablamos de generación de nuevo empleo, a partir de esta situación, tendría que ser necesario que los empresarios pudieran ocupar la reserva natural, explotarla de alguna u otra manera y pues eso implicaría contratar personas, ¿cierto? Sin embargo, aquí estamos hablando de la posición de los ciudadanos y que la reserva natural no fue concedida a los empresarios. Es decir, la reserva natural básicamente va a quedar exactamente igual. No va a haber ningún tipo de explotación, al menos con la información que se nos da en el enunciado. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de un nuevo empleo a partir de lo que se nos dice en el enunciado. No va a haber nuevos empleos, por lo tanto, no podemos hablar de que se privilegie o se le haya dado más importancia a los ciudadanos por el nuevo empleo que se generaría. En cambio, sí podemos hablar de que el alcalde decidió privilegiar los intereses de los ciudadanos por un lado y del ambiente por el otro, debido a que la reserva natural quedaría intacta y ese era justamente el interés de los ciudadanos, que la reserva natural no fuera explotada. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la A. Vamos a responder ahora la pregunta número 3. A partir de esta pregunta vamos a encontrar varias preguntas que van a cuestionar en torno a la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana, tal y como nos dice el contexto es toda esa parte que ustedes encuentran al inicio, que les dice la Revolución Mexicana se presenta como una enorme guerra campesina por la tierra. Ese es el contexto, porque ese texto a ustedes les va a servir para responder las preguntas. Entonces, en ese contexto, ustedes están encontrando la información acerca de la Revolución Mexicana y en principio nos habla de una enorme guerra campesina por la tierra.
Por lo tanto, se enmarca en una de las opciones que yo les había dicho, que era una de las posibles preguntas en la prueba saber en torno a dinámicas socioambientales, y es la disputa por la tierra. Listo. Así nace la Revolución Mexicana, ¿no? Y además nos da un nombre, que es el de Porfirio Díaz, y nos dice que estableció el gobierno dictatorial, personal absolutista más perfecto. Ahí ya tenemos información, inclusive si no sabemos nada sobre la Revolución Mexicana, podemos a partir de ahí inferir cosas, ¿no? Y es que quien estaba gobernando cuando surgió la Revolución Mexicana es Porfirio Díaz. Les voy a hacer una pequeña explicación del tema y les voy a nombrar a los personajes más importantes de la Revolución Mexicana para poder retroalimentar más fácilmente las preguntas que ahí encuentran. Sin embargo, tengan en cuenta lo que les acabo de decir, porque con la información que ustedes encuentran en ese contexto ya pueden dar respuesta a algunas de las preguntas. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es que la Revolución Mexicana se dio en 1910, ahí nació, y terminó aproximadamente en 1917. El conflicto continuó, ¿sí? Después de este año, pero digamos que ese fue el año que coinciden la mayoría de historiadores en poner como el fin de la Revolución Mexicana. Hay 3 presidentes, Porfirio Díaz es el primero. El país estaba empobrecido durante el gobierno de Porfirio Díaz. Gobernó desde 1876 y fue una dictadura porque seguía y seguía gobernando. Y Porfirio Díaz básicamente lo que hizo, sus políticas económicas lo que lograron es empobrecer aún más a la población. No logró atacar el problema, sino que agudizó la pobreza de los campesinos fundamentalmente y de los indígenas, porque pues en este entonces México era un país fundamentalmente rural, ¿sí? Entonces hay un descontento con el gobierno de Porfirio Díaz. Van a aparecer ahí revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ustedes van a encontrar ahí en el contexto también que les va a hablar del villismo y el zapatismo. Básicamente les va a hablar de las corrientes de pensamiento que representan pues estos revolucionarios. Pancho Villa, el villismo, y Emiliano Zapata, el zapatismo. Por lo tanto, ya saben entonces que eso que encuentran ahí en el contexto les está brindando información acerca de los revolucionarios y sus propuestas. Francisco Madero era un liberal de clase alta y básicamente él no estaba de acuerdo con Porfirio Díaz, fundamentalmente porque pues él tenía unos propósitos mucho más democráticos. Mientras que Porfirio Díaz, pues como ya les dije, era un dictador. Se prolongaba en el tiempo ahí gobernando. Y después va a aparecer un personaje que es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta va a ser un personaje muy importante porque va a ser el que va a terminar con el gobierno de Francisco Madero, va a ejecutar a Madero y a partir de ahí va a instaurar una nueva dictadura. Llega al poder también por medio de la violencia. Entonces, varios personajes ahí tienen que saber que los revolucionarios no estuvieron de acuerdo con Porfirio Díaz, ¿sí? Pero en determinado punto tampoco estuvieron de acuerdo con Francisco Madero. Fundamentalmente porque, como ya les dije, las propuestas de Francisco Madero eran propuestas más democráticas, se enfocaba en eso, mientras que para Emiliano Zapata y Pancho Villa el problema fundamental no era la democracia, sino que el problema fundamental era más profundo y tenía que ver con la repartición de la tierra. Eso era lo que había que solucionar. Entonces, debido a que Francisco Madero no le da tanta importancia durante su gobierno a las exigencias de los indígenas y los campesinos representados por estos 2 personajes, va a haber como una oposición luego al gobierno de él. Listo, teniendo esta información clara, entonces ahora sí vamos a ver la pregunta número 3. La pregunta 3.1 nos dice, ¿cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Mexicana? Si ustedes tienen conocimiento, es mucho más fácil resolver esta pregunta, si no, va a ser un poco más difícil. Pero podemos ir descartando, ¿no? La primera que se puede descartar es la D, porque nos dice el gobierno de Batista. Y ustedes deben saber que Batista pues no es un personaje que haya cumplido un papel en la Revolución Mexicana, sino en la Revolución Cubana. Entonces no tiene nada que ver con la pregunta.
Nos dice la situación de barbarie mexicana por la dictadura apoyada por los campesinos y hacendados. Entonces ahí ustedes pueden descartar esa opción también porque es una opción falsa. Fundamentalmente porque nos dice que hay una situación de barbarie por la dictadura y que es apoyada por los campesinos. Y como ya les dije, los campesinos no estaban de acuerdo con la dictadura, es más, se levantaron en oposición a la dictadura. Por lo tanto, esa opción no puede ser, es una afirmación falsa. Vamos con la B, nos dice la monarquía perviviente del periodo de la colonia que causaba explotación y pobreza. Y como ya les mencioné y como también se nos menciona en el contexto, Porfirio Díaz no era un monarca, era un dictador. Por lo tanto, aquí no podemos hablar de una monarquía perviviente, ¿cierto? Sino que hay que hablar de una dictadura. Por lo tanto, la opción correcta es la A, y esa podemos extraerla del contexto que se nos presenta antes, y es la dictadura de Porfirio Díaz y el latifundismo que dejaba la tierra en manos de pocos. Además, grandes capitalistas extranjeros controlaban sectores productivos. ¿Cómo pueden llegar a esta respuesta? Fundamentalmente porque en el contexto nos está diciendo que la Revolución Mexicana fue una guerra que tenía que ver con problemas agrarios. Concretamente nos dice enorme guerra campesina por la tierra. Y en esa opción nos está diciendo dejaba la tierra en manos de pocos. Además, también nos enuncia a Porfirio Díaz, que también en el contexto se nos presenta como un dictador, que está presente en el contexto de la Revolución Mexicana. Así que incluso si ustedes no tienen ningún conocimiento sobre la Revolución Mexicana, podrían llegar a la respuesta si leen adecuadamente el contexto que se les presenta ahí. Por lo anterior, la respuesta a la pregunta 3.1 es la A. Vamos a revisar ahora la pregunta 3.2. En esta, fundamentalmente el enunciado, lo importante que nos está diciendo es que cuando Madero llegó al poder, se preocupó por el sufragio popular. ¿El sufragio qué es? La posibilidad de que la gente vote, ¿cierto? Que se elija por medio de la votación y que las mayorías sean las que elijan. Entonces, siempre que hablamos de sufragio, estamos hablando de votaciones. Y nos dice que hubo una oposición al sufragio propuesto por Madero, por parte de dos sectores. Por un lado, el plan de Ayala y por otro lado, el de Victoriano Huerta. ¿Listo? Entonces, la pregunta después de presentarnos este enunciado es ¿por qué? ¿Por qué hubo esta oposición? De nuevo, recuerden que la información que hay en el enunciado es importante para saber qué se espera que respondamos, ¿sí? No es casualidad que nos ponga a dos sectores y nos diga que ambos se opusieron, ¿sí? Por lo tanto, debido a que aquí nos habla de la oposición por parte de estos dos sectores, en el enunciado nos dice eso, la respuesta tiene que recoger a ambos sectores, tiene que hablarnos de la oposición por parte de ambos sectores. Teniendo en cuenta eso, y yo sé que ustedes pueden verlo más claro si lo ponemos así, ¿no? Es entendible que si nos está preguntando un por qué, demos respuesta a ambos, porque el enunciado nos presenta ambos. Entonces, la primera opción que podemos como descartar es la A, porque en la A nos dice, porque ningún mexicano quería el sufragio popular. El villismo y el zapatismo lo que querían era promover una insurrección popular y campesina para la toma del poder. Esto es verdad. Sin embargo, no nos está recogiendo a ambos sectores, sino que nos está recogiendo solo uno, que es el plan de Ayala. En el plan de Ayala firmaron Pancho Villa y también Zapata, los dos. Por lo tanto, nos está hablando únicamente del Frente Revolucionario que se opuso al sufragio, ¿cierto? Entonces no puede ser esa la opción. La opción B nos dice, Victoriano Huerta aportó significativamente a la construcción del plan de Ayala, porque a los dos sectores les convenía derogar la Constitución, ya que sus apuestas políticas estaban orientadas a los sectores de producción y la economía, no hacia la democracia participativa. Y aquí el problema es que es una
afirmación falsa. No hay pruebas de que Victoriano Huerta haya aportado significativamente a la construcción del Plan de Ayala, ¿sí? Si hubiese participado, lo hubiese hecho de una manera más marginal, pero en todo caso no lo hizo. Por lo tanto, esta opción no es la correcta. La C nos dice, porque las mayorías campesinas pedían reformas económicas sobre la tierra. Entonces Zapata, con apoyo de Villa, redacta el Plan de Ayala para distribuir la tierra entre los trabajadores. Por otro lado, Huerta está respaldado por los conservadores, hacendados a iglesia, a quienes no les convienen los cambios. Esta es la opción correcta. Y es la opción correcta ¿por qué? Porque cumple con el primer criterio, que es recogernos a ambos sectores, a ambas oposiciones, y además recoge muy bien los propósitos. Piensen por un momento si realmente las mayorías campesinas e indígenas se opondrían a la posibilidad de votar y que sus decisiones sean respetadas. Seguramente no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la oposición que tenían los revolucionarios a las propuestas de Madero no era que no estuvieran de acuerdo con ellas, sino que creían que había que hacer transformaciones más importantes. Había otras cosas de las cuales ocuparse y parecía que Madero no le estaba dando importancia a esas. Fundamentalmente el problema de la tierra, que aquí lo recoge muy bien. Y por otro lado está Huerta. Huerta, como les dije, es un dictador. Él no tiene propósitos democráticos y tampoco tiene propósitos que beneficien a las mayorías. Por lo tanto, es entendible que su oposición al sufragio tenga que ver más con posiciones conservadoras, con el hecho de que la gente que lo respalda, en este caso la iglesia, pierda las tierras al apoyar, por ejemplo, pues que las mayorías puedan decidir, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la C. Vamos a ver ahora la pregunta 3.3. En esta nos introduce dos nuevos personajes que son Álvaro Obregón y Carranza. Nos dice que 10 años después de iniciar la revolución, es decir, en 1920, Álvaro Obregón toma el poder después de asesinar a su antecesor Carranza. Nos dice que varios han considerado que su muerte marca el final de la famosa Revolución Mexicana, es decir, que en 1920 habría acabado la Revolución Mexicana. Sin embargo, esto es rebatible. ¿Por qué? Entonces, esto va muy en línea con lo que yo les había mencionado antes, ¿sí? Se discute bastante el final de la Revolución Mexicana, no hay un consenso al respecto. Yo les puse una fecha como, bueno, pues digamos que se está porque hay un acuerdo general en torno a eso, que la Constitución es la que marca. Sin embargo, realmente uno puede reconocer que hay fases de la Revolución Mexicana. Y lo que les expuse anteriormente es como la primera fase. La segunda fase, pues, es la que compete como a este contexto, que es ya 1920. Entonces, ¿qué ocurre? Carranza llega al poder. Al principio tiene el apoyo de los revolucionarios, es decir, de Pancho Villa y de Zapata. Después van a haber diferencias tremendas porque Carranza tampoco quiere implementar esas reformas agrarias que los revolucionarios consideran completamente necesarias. Y Álvaro Obregón va a estar muy aliado con él, va a estar trabajando de la mano con él. Sin embargo, después va a haber una división entre ellos dos y Álvaro Obregón lo asesina. A partir de la información que les he dado, pues ya uno puede ir descartando respuestas, ¿no? Nos pregunta, ¿esto es rebatible? ¿Por qué? Nos pregunta la razón por la cual es rebatible lo que dice en el enunciado. La primera opción nos dice, los datos son falsos. Fue en 1935 cuando Víctor Carranza es asesinado y quien lo hizo fue Emiliano Zapata con apoyo de Francisco Villa, por eso los condenaron. No, esta información, toda la información que hay en ese enunciado es falsa. La afirmación que hay en el enunciado es verdadera y esta es falsa. Empezando porque Zapata no pudo haber asesinado a Carranza porque Zapata fue asesinado un año antes de que Carranza fuera asesinado. Entonces, esa no es una opción. Vamos a ver la D.
Los hechos de violencia continuaron y en 1934 en el gobierno de Lázaro Cárdenas se logró la reforma agraria y la expropiación de los yacimientos petroleros. Se nacionalizaron. Por eso fue una revolución victoriosa. Esta afirmación de por eso fue una revolución victoriosa no apoya en nada como el rebatir lo que se nos dice en el enunciado, ¿cierto? Nosotros necesitamos algo que rebata la idea de que lo que marcó el final de la Revolución Mexicana fue el asesinato de Carranza, ¿cierto? Y esta afirmación de que la revolución fue victoriosa de ninguna manera lo rebate. Tengan siempre presente que las opciones en la prueba saber no incluyen información que uno pueda descartar. Toda la información, cada palabra es muy importante. Entonces, por ahí podemos también descartarlas. La C nos dice, no es rebatible, así fue como ocurrieron los hechos y como lo han documentado los libros de historia. Pero como yo les dije, sí hay discusiones en torno al final de la Revolución Mexicana, es decir, cuando terminó. Eso no es un acuerdo, por lo tanto, esta digamos que pues no es una opción, porque el final sí sigue siendo discutido. Entonces, no podemos decir con certeza que la Revolución Mexicana terminó en determinada fecha y todo el mundo está de acuerdo con eso. No, lo que sí es un hecho es lo del asesinato de Carranza, la fecha en la que ocurrió y quién lo hizo, pero no hay más información que pues digamos uno pueda decir con certeza que es así. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Nos dice, la Revolución Mexicana ha sido un proceso de larga duración. Aún en la actualidad, los campesinos siguen muriendo por sus tierras. Por eso existe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y efectivamente esa es la respuesta correcta. Una de las razones por las cuales se piensa que no puede ponerse un final a la Revolución Mexicana es que las luchas y demandas de los mexicanos de este entonces aún siguen vivas y por eso el zapatismo sigue hoy tan vivo como en ese entonces, ¿no? Solamente que pues obviamente con unas transformaciones, pero continúan presentes. En ese sentido, la opción correcta es la B, porque esta afirmación de que la Revolución Mexicana ha sido un proceso de larga duración y que inclusive hoy puede verse como vestigios de la Revolución Mexicana, sí contravierte, rebate la idea que está presente en el enunciado, que es que el final de la Revolución Mexicana fue en 1920 con el asesinato de Carranza. Bueno, no vamos a alcanzar a ver más preguntas y retroalimentarlas debido a que pues, fue necesario como introducir dos temas, que fue la Revolución Mexicana y por otro lado que son las dinámicas socioambientales. Entonces, aprovechen las sesiones que se van a hacer virtuales en vivo para preguntar sobre las otras preguntas que faltan. Las otras preguntas son sobre el contexto colombiano, así que es más cercano a ustedes, pueden responderlas con mayor facilidad. Hasta aquí llega pues el taller del día de hoy y espero verlos en una próxima ocasión.